Gracias, Jorge. Gracias a todos nuestros hermanos que conectan con nosotros. Eh, es un gran gozo pues estar ya en casita. Vinimos pues esta madrugada, llegamos desde Los Ángeles, que nos quedamos ahí un poco atascados en Miami. Así que estamos muy contentos de poder pues retomar nuestro programa de estudios ya en vivo directamente. Así que agradezco también a la hermana Sandra, que fue un grato placer conocerla en esta experiencia mientras estuvimos ahí en Los Ángeles, y también a todos nuestros hermanos que se nos conectan, tanto locales como internacionales. Así que gracias, Sandra, por la intercesión. Y hoy tenemos un tema que es para mí muy importante. Es un tema que es muy relevante. Y vamos de nuevo a hablar de la cruz. Ahora vamos a ver la cruz como el medio de salvación provisto de Dios y cómo la cruz pues nos justifica. Así que creo que gran parte del mundo cristiano pues necesariamente necesita volver a entender la mecánica o la dinámica de la cruz, y los conceptos que vamos a estar viendo aquí pues nos van a permitir entender un poquito más a fondo cómo funciona la secuencia de la salvación. Así que, como siempre hacemos antes de iniciar, quiero presentarme al Señor en oración. Hay un texto muy lindo que se encuentra en Lamentaciones 3, 24 al 26, y Génesis me puede ayudar ahí a leerlo. Sí, buenas noches, Dios les bendiga. Dice, mi porción es Jehová, por tanto, en él esperaré, dice mi alma. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bien, esto es una promesa muy linda. Mi porción es Jehová, en él esperaré, y Dios es bueno. El conflicto de los siglos, página 585, hay una declaración muy interesante. Dice, nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. Es importante que nosotros dediquemos tiempo a la oración. La oración es la forma en la cual nos comunicamos con nuestro Dios. Ahí podemos externarle nuestras preocupaciones, nuestras inseguridades, nuestros problemas diarios, también nuestras alabanzas. Podemos bendecir al Dios creador de todas las cosas. La oración es una herramienta pues extraordinaria, y qué bueno que podemos hacer uso de ella y que Dios la ha provisto, y Él está dispuesto siempre a escucharnos como sus hijos que somos. Así que quiero presentarme delante de nuestro Dios para que también nos dirija en el estudio de su palabra en esta hora. Querido Dios y Padre bueno, te damos tantas gracias por tu gran amor y cuidado para con nosotros. Gracias por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra y el privilegio que nos das de poder escudriñar en ella y poder comprender los principios fundamentales de cómo tú nos has salvado en Cristo Jesús. Quiero pedirte una bendición especial por cada hermano que nos acompañe en esta noche, y quiero pedirte de manera especial, oh Dios, que en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu nos cubra con tu presencia, nos inunde de sabiduría, y que tu palabra pues pueda tocarnos profundamente en la vida de cada uno de nosotros. Bendice a cada familia aquí representada y ayúdanos a cada uno de nosotros a ser faros de luz, no solo en nuestros hogares, sino también entre nuestros amigos y las personas que nos rodean. Gracias, Padre Celestial, es en el nombre de Jesús que te pedimos estos favores. Amén. Bien, esta noche yo voy a pasar al WhatsApp el tema de la ley de Dios, que no se lo pudimos pasar porque obviamente estábamos viajando en el día de anoche, por eso te lo voy a compartir. Y vamos a ver cuáles son los objetivos de este tema que vamos a abrir en esta noche. La cruz, nuestra justificación. El primer objetivo es enseñar cómo la cruz es el primer paso en la experiencia de la salvación y cómo ésta nos salva de la culpa y la condena a muerte. Explicar el concepto de justificación como el término legal que indica que alguien paga por la condena de otro.
Vamos a enseñar también que por medio del sacrificio en la cruz, Cristo se convirtió en el sustituto de cada ser humano. Enseñar que la justificación es el primer contraataque del evangelio al problema del pecado y mostrar que la cruz da inicio al proceso de salvación del hombre. El versículo de memoria para el tema de hoy lo encontramos en 1 Pedro 2:24, que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Excelente. Vimos aquí entonces que Cristo llevó nuestros pecados y vamos a explicar un poquito más profundamente qué significa este concepto. Si yo le preguntara, con esta pregunta rompehielo, ¿alguna vez ocupaste el lugar de castigo de otra persona que amabas? No sé si usted alguna vez fue acusado de algún problema en la escuela que cometió un amigo suyo y entonces usted se quedó callado para no afectar a su amigo y recibió el castigo. Muchas veces eso ha pasado. También cuando tenemos algún problema en la casa, nuestro hermano más pequeño o nuestra hermana mayor cometió un error, entonces nos acusaron a nosotros y quisimos quedarnos callados para soportar el castigo que en realidad no merecíamos, pues eso ocurre, ¿no? Ahora, ¿cómo te sentías cuando eso ocurrió? A veces, pues, preferimos hacerlo. Si amamos mucho a la otra persona, preferimos sencillamente cargar con su condena o su castigo, sobre todo si era alguna pelita o algún castigo de no montar bicicleta por una semana o cualquier otra cosa de ese tipo que nuestros padres nos pedían. Pues hoy vamos a hablar un poquito de ese concepto de alguien que sí cargó con nuestras condenas, alguien que sí cargó con nuestra penalidad, ¿verdad? Aún sin merecerla, aún sin ser partícipe de nuestro pecado, Él estuvo dispuesto a cargar con nuestra condición a fin de que nosotros pudiésemos alcanzar la vida eterna. Entonces, como pecadores, cada uno de nosotros está bajo la condena y maldición de la ley. Romanos 3:19 y Gálatas 3:10 así lo enseñan. Somos pecadores, la ley del pecado dice, usted tiene que morir. Esa es la paga del pecado. Y esa penalidad gravita sobre cada ser humano pecador. De acuerdo a la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte o el adiós a la vida para siempre. En el estudio del supremo sacrificio, que ya vimos, entendimos cómo Jesús clavó esta maldición de la ley para toda la raza humana en la cruz, convirtiéndose en nuestro sustituto. Y esto es lo que constituye el supremo sacrificio. Legalmente hablando, ninguna ley, tanto de Dios como del hombre, permitirá que una persona inocente muera en el lugar de un culpable. Ninguna ley. O sea, sería una violación total de la justicia que alguien tenga que pagar por la condena de una persona que sí cometió la falla. En otras palabras, si Luis se robó la gallina, pues yo no puedo caer preso porque Luis se robó la gallina. Él debe caer preso. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo podría Cristo, que no cometió pecado, legalmente morir por los pecados del mundo culpable? En este estudio vamos a considerar la cruz de Cristo como el poder de Dios que nos salva del pecado. Iniciamos nuestro estudio de hoy señalando que el apóstol Pablo predicaba sobre la cruz. 1 Corintios 2, 1 y 2 así nos lo señala. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Muy interesante. El apóstol Pablo llega a Corinto y él había tenido tan mala experiencia cuando fue a Atenas, porque los atenienses eran grandes pensadores, ahí estaban los pensadores griegos,
y Pablo trató de presentar el evangelio desde la perspectiva de la filosofía humana. Él habló del Dios no conocido y entonces empezó por aquí a filosofar un poco y el proyecto no le funcionó. La gente no se le convirtió de manera significativa en Atenas. Entonces, cuando él va a Corinto, él dice, no, yo voy a hablar de la cruz, voy a hablar de Cristo y voy a exaltar a Cristo en la cruz del Calvario. Y fue exitoso en Corinto. O sea, cuando Pablo llega a Corinto, cambió la estrategia de predicación y él decidió exaltar la cruz de Cristo y que su prédica estuviera centrada en la cruz. En Gálatas 6:14, él también alaba la cruz. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Bien. Para el apóstol Pablo no había nada más extraordinario que el tema de la cruz. Y yo creo que en cierta manera nosotros nos hemos desconectado un poco de la belleza del sacrificio supremo de Cristo en la cruz del Calvario. Muchos años atrás, antes de la cruz, Dios, por medio del sacrificio de Isaac, compartió con Abraham la enseñanza de la cruz. Vamos a leer algunos textos de Génesis y de Hebreos. Génesis 22, 1 al 13. Solo vamos a ver el primer texto de Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Muy bien. Aquí usted puede leer la historia en Génesis 22, del 1 al 13, toda la historia completa de todo el evento. Pero vamos a leer Hebreos 11, 17, 19, cuando el escritor de la carta a los Hebreos se refiere a lo que aconteció allá en el monte Moria. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Interesante. El escritor de la carta a los Hebreos dice que en sentido figurado Isaac murió. O sea, es cierto que Abraham no clavó el cuchillo en el joven, pero ya la intención estaba claramente definida y marcada. Y Dios sencillamente dice a Abraham, Abraham, no toques al muchacho. Pero en sentido figurado, dice el escritor de la carta a los Hebreos, Isaac murió ese día. O sea, Isaac recibió el golpe del cuchillo. El sacrificio de Isaac es una ilustración vívida de parte de Dios a Abraham para que Abraham pudiera comprender el costo del pecado. Y te dirán, ¿cómo así? Abraham, fíjense que leímos esta historia del sacrificio de Isaac en Génesis 22, pero usted puede leer en Génesis 20 qué había pasado. Abraham, que es el padre de la fe, había mentido. Usted lo puede leer eso en Génesis 20. Dios ahora prueba a Abraham en Génesis 22, del 1 en adelante. ¿Qué había pasado con Abraham? Abraham había llegado con su esposa Sara a Egipto y Sara era una persona mayor, pero era muy hermosa, dice la Biblia. Y Abraham tenía temor de que los egipcios se enamoraran de su esposa. Entonces le dice a Sara, mira, si decimos que tú eres mi esposa, a mí me van a matar porque ellos van a querer quedar contigo. Entonces vamos a decir que tú eres mi hermana. En cierta manera, Sara era media hermana de Abraham. Vamos a decir que tú eres mi hermana para que la persona no se enoje conmigo y vamos a esperar que suceda. Entonces, la Biblia reconoce que Abraham mintió aquí, ¿no? Y Dios ahora le dice a Abraham, mira Abraham, quizás tú no entiendes cuánto cuesta un pecado, pero yo te lo voy a demostrar de manera gráfica. Yo te voy a pedir ahora que tú tomes a tu hijo a quien tú amas y sacrifícalo. O sea, entrégalo por causa de tu pecado. Vamos a ver cuánto cuesta un pecado. ¿Cuánto cuesta resarcir un pecado? Entrega a tu hijo para pagar tu pecado.
Y aquel hombre temblaba pensando la idea. De hecho, iba de camino hacia el monte Moria y pensaba, ¿verdad? Él iba con su hijo a solas y en una el niño le dice, pero papá, yo tenemos la leña, tenemos el fuego, pero yo no veo el cordero. Y entonces ahí Abraham dice aquellas palabras, tranquilo hijo, Jehová Jireh, Jehová proveerá el cordero. Hasta que llega tarde el sacrificio, lo ensambla, toca las piedras y ahora Abraham tiene que explicarle a Isaac que él es el sacrificio. Y aquel muchacho aceptó, porque también hay que ver la perspectiva de Isaac. Isaac era un muchacho de alrededor de 15, 17 años. Él aceptó ser el sacrificio. Entonces ahora Isaac es colocado como sacrificio y ahora viene Abraham a entregar a su hijo con el dolor de su alma para redimirse, ¿no? Dios le quiere demostrar a Abraham, dice el texto que probó Dios a Abraham. Dios obviamente no acepta sacrificios humanos, así que el texto es muy claro al decir que Dios estaba probando a Abraham. En sentido figurado, Isaac murió ese día, aunque no murió, porque obviamente Dios lo impidió. Ahora, es interesante porque cuando se detiene, ¿verdad?, el sacrificio de Isaac, el texto declara que había un cordero atrapado entre los zarzales que fue ahora tomado por Abraham y ese cordero ocupó el lugar de sacrificio de Isaac. Ese fue el cordero que fue sacrificado ese día en lugar de Isaac. Quiere decir que Dios proveyó el cordero que iba a limpiar el pecado de Abraham. Ahora, qué interesante que ese mismo lugar, el monte Moria, años más tarde, siglos más tarde, se convirtió en el monte Calvario. El monte Calvario y el monte Moria es el mismo lugar. Quiere decir que Dios proveyó el cordero que quita el pecado del mundo en el mismo lugar donde Abraham ofreció el sacrificio. Dicho de paso, hoy los judíos oran en el Muro de las Lamentaciones porque ellos entienden que en ese lugar era donde estaba ubicado el altar que Abraham había erigido. Y este muro quedaba justo en las afueras de Jerusalén, donde había ocupado el lugar del monte Calvario. Quiere decir que Dios cumplió su palabra y proveyó entonces el cordero que quita el pecado del mundo. La semana, ¿verdad?, en los días anteriores, ¿verdad?, en el día de ayer, antes de ayer, estuvimos hablando de la ley de Dios, haciendo un pequeño repasito de lo que vimos. Vimos que la ley de Dios tiene dos objetivos fundamentales. El primero es mostrarnos el pecado, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley tiene un objetivo fundamental, que es mostrarnos qué está bien y qué está mal. Esa es su razón de ser. Para eso existe. Para que nosotros podamos entender moralmente qué es correcto y qué es incorrecto. Y este rol de la ley de Dios implica la importancia vital del código moral de Dios en la cosmovisión cristiana. La Biblia equipara la vida con la rectitud moral y la muerte con la ausencia de la misma. Es por ello que un cristiano nunca deberá tomar a la ligera la ley de Dios. En su libro, La cara real del ateísmo, el apologista cristiano Rabí Zacarías, al analizar cómo es imposible para el ateo explicar la existencia de un código moral sin la intervención de un creador legislador, y enfatizando la importancia de la ley de Dios para el cristiano, él declara: cuando se comprende el pecado, se puede comenzar una discusión moral porque cada uno de nosotros es responsable ante Dios. Una responsabilidad tan elevada hace que la ley moral de cualquier tierra sea secundaria a la ley moral de Dios. La defensa de la ley moral como expresión del amor de uno en respuesta al amor de Dios es el sonido del cristiano que adora a su creador. La ley moral entonces no se ve como una imposición sobre el cristiano desde afuera,
Más bien es un compromiso nacido de la gratitud al Dios cuyo amor uno ha experimentado. Esta relación respaldada y motivada por el amor en reconocimiento de quién es Dios forma la base del bien y el mal. David Zacarías murió en estos días, es uno de los grandes apologistas cristianos, tiene libros extraordinarios, por ejemplo, ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Otro libro que se titula Jesús entre todos los dioses, ¿quién es Jesús? Y es importante leer a este hombre porque en realidad Rabí Zacarías pues, era uno de los grandes defensores del código moral como parte de las grandes preguntas y cuestiones que los seres humanos deben poder responder en su cosmovisión. O sea, un ser humano debe poder saber cuál va a ser el código moral que lo va a regir mientras esté vivo. O sea, si voy a adoptar la verdad o voy a adoptar la mentira. Si voy a adoptar la fidelidad o voy a adoptar el adulterio. Si voy a adoptar la adoración a nuestro Dios o sencillamente yo voy a tener muchos dioses y voy a ser un idólatra. O sea, yo definir cuál va a ser mi código moral es sumamente importante y obviamente a la luz de las escrituras vamos a encontrar que los 10 mandamientos pues son el código moral de Dios. Ahora, el segundo objetivo claramente definido de la ley de Dios es llevarnos a Cristo para ser justificados por la fe. Esto lo señala Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro guía o maestro para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es interesante, o sea, la ley es, ¿qué cosa? Un ayo. Un ayo es el original dice un pedagogos, una persona que guía a un niño, lo enseña y lo lleva, ¿verdad? Lo educa hasta que esa persona tiene una clara comprensión de la vida. Entonces la ley es un ayo, es un guía, es un maestro que nos lleva a Cristo. Fíjense que la ley no produce rectitud, no produce salvación. La ley solo muestra el pecado, muestra mi condición de pecado, me muestra la necesidad de un Salvador y me dice entonces dónde está la solución a mi problema. Es importante que yo entienda que la ley de Dios señala el pecado, la gracia lo quita. En la estructura del Evangelio, yo no puedo quitar la ley porque obviamente perdería la noción de lo que es pecado. Entonces, la ley me señala qué es pecado y ahora yo me puedo mirar en ese espejo y ver mi condición moral, o más bien, si el carácter de Dios está funcionando en mi vida o no está funcionando. En el estudio anterior analizamos que la ley de Dios es un conjunto de principios. Al comparar estos principios con los atributos de Dios, aprendimos que la ley de Dios es un reflejo de su carácter. Vimos además que la ley de Dios no es un medio de salvación y por medio de su ley Dios nos ofrece un espejo para mostrar nuestra condición de pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Si ustedes tienen preguntas sobre el tema de la ley de Dios, pues por favor nos las pueden someter en el chat para verlas entonces al final, porque ayer el tema pues lo sometimos ya grabado, ya que estábamos viajando de regreso. Ahora bien, volvamos nuevamente a la cruz. Decíamos que el apóstol Pablo hablaba de la cruz y que Dios le reveló la cruz a Abraham. Ahora, yo quiero presentarles una parábola que quizás nos va a permitir a nosotros entender cómo funciona la mecánica de la salvación y qué cosa es prerequisito de otra. O sea, cuando vamos al Evangelio nos vamos a dar cuenta que el Evangelio tiene primera parte y segunda parte, o sea, hay cosas que son prerequisitos de otras. Y tenemos esta parábola. Aquí yo tengo a un amigo llamado Cucho. ¿Quién es Cucho? Cucho es alguien muy querido que tiene un serio problema. Es alcohólico. Es alcohólico. Cucho es un gran amigo que es adicto al alcohol, ¿verdad? Y Cucho está atrapado, adicto a 10 tipos de alcoholes. Aquí tengo ron, tequila, vino, whisky, cerveza, vodka, coñac,
brandy, aguardiente y triculí. El hombre está atrapado entre todos estos alcoholes sin posibilidad alguna de solucionar la situación. Bien, el mejor amigo de Cucho quiere que se integre al programa de Alcohólicos Anónimos y trata de convencerlo. También lo lleva al médico para un chequeo general. El mejor amigo de Cucho no quiere verlo en esa condición. Cucho vive en las calles, vomita a veces, es un asunto deplorable, su familia es un desastre. Y el mejor amigo de Cucho quiere que él salga de esa situación y lo quiere integrar al programa de Alcohólicos Anónimos. Perdón, que tengo una pajita que se me fue por la garganta. Bien. También lo lleva al médico para un chequeo general. En Alcohólicos Anónimos le van a ayudar a librarse del problema del alcohol a Cucho y le van a instruir sobre cómo vivir libre de la adicción. El amigo de Cucho ahora se reúne también con el médico, a quien ha llevado, ¿verdad? Él ha llevado a Cucho al médico. Se reúne con el médico para el resultado del análisis general. Solo que el médico le da una mala noticia. A Cucho le quedan tan solo 30 días de vida. Su hígado está colapsado por causa del alcohol. Hay un problema. El amigo de Cucho quiere llevarlo a Alcohólicos Anónimos para que él pueda salir del problema de la adicción, pero ahora descubre que Cucho también necesita un trasplante de hígado. El amigo se pregunta, ¿tiene sentido llevar a Cucho a Alcohólicos Anónimos cuando el hombre en realidad está sentenciado a muerte? ¿Qué es más importante? ¿Sanar la adicción de Cucho o conseguirle un hígado para que viva? ¿Estaría el amigo dispuesto a entregarle su hígado a Cucho para que viva y que luego Cucho entre al programa para sanar su adicción al alcohol? ¿Tendría eso sentido? Más preguntas. ¿Se negaría Cucho a la donación del nuevo hígado? O peor, ¿recibirá la donación y no entrará al programa de rehabilitación dañando el hígado que se le ha donado? ¿Aceptará Cucho ser rehabilitado? ¿Sería el amor del amigo de Cucho, su amor por Cucho, reflejado en morir en su lugar, suficiente motivo para que Cucho abandone los 10 alcoholes que dañaron su hígado? Estas son preguntas que llegan al amigo de Cucho y él se pone a pensar y dice, wow, ¿será que vale la pena que yo entregue mi hígado y muera en lugar de Cucho y que Cucho pueda vivir y ahora que Cucho pueda proceder al proceso de ser rehabilitado? El amigo de Cucho decide ir adelante con la intervención y dona su hígado a Cucho, muriendo en lugar de este. Solo le pide a Cucho que una vez reciba el trasplante, entre al programa de Alcohólicos Anónimos, donde le enseñarán a no ingerir ninguno de los 10 alcoholes y le asignarán un tutor que le ayudará a mantenerse libre de la adicción. Un hígado nuevo y libre de la adicción, Cucho es un hombre nuevo. O sea, el amigo ahora decide morir en lugar de Cucho. Correcto. Ahora el amigo decide morir en lugar de Cucho y le entrega su hígado. ¿Y qué se espera? Que Cucho, que ahora tiene vida, pues pueda entrar al programa para quitarse de arriba la adicción que ya gravitaba sobre él. Entonces, esto sería lo lógico. Ahora, hagamos un cambio en la historia. Aquí tenemos al amigo Ricardo. Ricardo, pues bueno, soy yo. Es alguien muy querido, tiene solo un problema. Es pecador. O sea, Ricardo está atrapado, adicto a 10 tipos de ofensas que han roto su relación con Dios y su prójimo. En primer lugar, Dios no es el centro de su vida. En segundo lugar, rechaza el amor a Dios. En tercer lugar, falla en su testimonio. En cuarto lugar, falla en su adoración. Y respeta a sus padres. Se enoja con todos fácilmente.
es adicto a la pornografía, engaña, miente, todo lo que ve lo quiere para él. O sea, este Ricardo está atrapado en un problema llamado pecado y obviamente él falla en toda esta problemática. El nuevo amigo de Ricardo, se llama Jesús, quiere que se integre al programa de pecadores anónimos de la iglesia y trata de convencerlo. También le presenta al Espíritu Santo para un chequeo general. Los pecadores anónimos van a ayudar a Ricardo a librarse del problema del pecado y le van a instruir sobre cómo vivir libre de la adicción a tan terrible mal. Pero Jesús se reúne con el Espíritu Santo para ver el análisis de la situación de Ricardo y ahora el Espíritu Santo le da una mala noticia. Ricardo está condenado a muerte eterna porque es pecador. Su vida ha colapsado por causa del pecado. Él ha perdido su vida. Él, al rechazar el carácter de Cristo, al rechazar el carácter de Dios, pues Ricardo ha entrado en pecado y al separarse de la vida, pues su condena es muerte eterna. Aquí viene la grave pregunta, la gran pregunta que Jesús se va a hacer. ¿Tiene sentido llevar a Ricardo a pecadores anónimos para que le quiten su adicción del pecado cuando el hombre está sentenciado a muerte? ¿Qué es más importante? ¿Sanar la adicción de Ricardo al pecado o conseguirle vida eterna para que viva? ¿Estaría Jesús dispuesto a entregarle su vida eterna a Ricardo para que éste viva y que luego Ricardo entre al programa para sanar su adicción al pecado? Más preguntas. ¿Se negará Ricardo a la donación de la vida eterna? O peor, ¿recibirá la donación y no entrará al programa de rehabilitación dañando la vida eterna donada? ¿Aceptará Ricardo ser rehabilitado? ¿Sería el amor por Ricardo reflejado en morir en su lugar suficiente motivación para que Ricardo abandone las 10 conductas que dañaron su relación con Dios y el prójimo? Jesús, el amigo de Ricardo, decide ir adelante con la intervención y dona su vida eterna a Ricardo muriendo en lugar de este. Solo le pide a Ricardo que una vez reciba el trasplante, entre al programa de Pecadores Anónimos, donde le enseñarán a restaurar su relación con Dios. El propio Espíritu Santo le ayudará a mantenerse libre de la adicción al pecado. Con vida eterna y libre de la adicción, Ricardo es un hombre nuevo. Obviamente, no puede pretender Ricardo seguir en las mismas adicciones al problema del pecado que tenía, que lo llevaron a perder su vida eterna. Porque él está siendo librado del pecado y obviamente le han dado vida eterna en primer lugar, porque yo no hago nada con tratar de que una persona cambie si no ha entendido que alguien pagó por él, por su vida eterna. En otras palabras, un pecador, antes de que su vida sea transformada a una vida moralmente correcta, necesita primero la vida eterna que la perdió por ser pecador. Y es aquí donde entra el concepto del Salvador. O sea, yo no hago nada con tratar de ser bueno cuando yo no he entendido lo que ha costado mi redención. Porque aquí vienen algunas preguntas. ¿Puede Ricardo asignarse ahora el crédito de su salvación? No, porque Ricardo lo que tenía es su hígado dañado por el pecado. ¿Puede olvidarse de su Salvador? Tampoco. O sea, si una persona está condenada a muerte porque su hígado no sirve, ¿podría olvidarse de que alguien que lo amaba le donó su hígado para que él pudiera vivir cuando esa persona murió en su lugar? No se puede olvidar nunca de eso. ¿Afectaría el orgullo de Ricardo el sacrificio de su amigo Jesús? ¿Vivirá Ricardo marcado para siempre por el amor brindado? Es lo lógico. Es lo lógico. Entonces, fíjense aquí dónde entra la secuencia. En primer lugar, yo tengo que saber qué pasó en la cruz. O sea, ¿cuál fue
fue la transacción de la cruz y cómo Cristo estuvo dispuesto a entregar su eternidad en mi favor, morir en mi lugar, ¿verdad? Entregarme su eternidad y ocupar mi condena. Y para eso, Jesús tenía que amarme de manera infinita, porque la eternidad no tiene fin. Entonces, obviamente, Cristo lo está entregando todo por amor a mi persona. Cuando yo comprendo la dimensión del amor, ahora yo puedo entender la dimensión de la obediencia, porque es el pecado lo que coloca a Cristo en la cruz del Calvario, no es otra cosa. Si el pecado no hubiera existido, Cristo no tenía que morir. Ahora, el pecado condena a la humanidad y ahora hay que redimirla, hay que pagar el precio. O sea, el pecado condenó los hígados de toda la humanidad y toda la humanidad perdió su vida. Ahora Cristo va a entregarle a cada ser humano un hígado eterno gracias al sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora que yo tengo vida eterna por lo que Cristo ha hecho por mí, ahora Dios me puede ahora motivar a decirme, yo pagué, pues, yo pagué por tu eternidad y yo pagué porque el pecado te mató. El pecado te condenó a muerte. Y la razón por la que el pecado te condena a muerte es porque tú fallaste con mi ley. Entonces, ahora que yo entiendo lo que Cristo ha hecho por mí, entonces ahora yo le puedo decir al Señor, wow, Señor, dime qué tengo que hacer para no perder la eternidad. Ah, mira, yo te voy a enseñar ahora cómo tú vas a andar en tu vida a partir de ahora. Como cristiano, yo te voy a dar mis principios, yo te voy a dar mi código moral, yo te voy a dar en realidad mi carácter, para que ahora Cristo sea reflejado en la vida de cada uno de nosotros. Eso es la consecuencia de yo entender lo que pasó en la cruz. La gran paradoja humana es que nosotros nacemos condenados, perdidos, sin esperanza y esclavos del pecado. Pero al mismo tiempo nacemos con la justicia de Cristo a nuestro favor, perdonados, salvados, con la esperanza eterna y libres de la esclavitud, todo esto en Cristo. Al mismo tiempo que yo nací condenado porque nací pecador, al mismo tiempo la solución al problema del pecado ha sido ya realizada en Cristo Jesús. Ahora yo elijo si me quedo en pecado, si me quedo en Adán o si me conecto con Cristo y paso a estar en Cristo. Es una elección. Viene la pregunta, ¿los seres humanos se salvan por aceptar la salvación o se pierden por rechazarla? Es una pregunta interesante. O sea, ¿yo soy salvo por aceptar el hígado que Cristo me entrega o en realidad me pierdo cuando lo rechazo? Porque las vidas eternas de todos los seres humanos, la tuya, la mía y la de todas las personas que conocemos, ya fue ganada para cada ser humano en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Ahora, ¿tú la puedes perder? Sí. ¿Cómo la pierdes? Rechazándola. Cuando tú dices, no me interesa la vida eterna, no me interesa Cristo, no me interesa su carácter, prefiero seguir en el pecado. ¿Me pierdo por renunciar a la salvación ya reservada para mí? ¿O la salvación es algo que debo procurar ya que estoy perdido? ¿Cuándo fuimos en realidad salvados? ¿Cuando aceptamos a Cristo? ¿O ya esta salvación estuvo disponible a nuestro favor en el mismo momento que nacemos? Miren que dice 2 Timoteo 1, 8 al 10, y vamos a leer este texto con mucho cuidado. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Yo digo, gloria a Dios. O sea, el texto me está diciendo que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo desde antes incluso de nosotros existir, desde antes de existir la humanidad. En otras palabras, cuando Dios decidió crear la humanidad, ya Dios había previsto la salvación de toda la humanidad, porque Dios dijo, bueno, el pecado la va a condenar, pero en Cristo yo voy a pagar el precio de la redención de todos ellos. Quiere decir entonces que nuestra salvación está garantizada aún desde antes de existir este planeta. Y fue manifestada. Esa salvación ya decidida por Dios se hace manifiesta en la cruz del Calvario, cuando Cristo ahora viene y paga y entrega un hígado eterno a cada ser humano que ha colapsado por la adicción al pecado desde que nacieron. Viene la pregunta, pero entonces sería algo totalmente ilógico, para no decir una palabra fea como estúpido, rechazar la salvación. Claro, la Biblia llama necio, en realidad llama que insensato. Insensato es una palabra bonita para una persona que perdió el cerebro, perdió la sensatez. En realidad, la Biblia está diciendo que es un loco el que rechaza la salvación. ¿Por qué tú vas a rechazar algo que te están regalando, que es tu eternidad, tu vida eterna? Porque perdiste la sensatez, no puede haber otra razón, o no te lo explicaron, o sencillamente no entendemos qué fue lo que pasó. Ahora, ¿hay una razón específica por la cual renunciamos a una salvación que nos fue dada aún antes de nosotros nacer? La Biblia dice, sí, hay razones. Vamos a leer Juan 3, 19 al 20. Ustedes se van a dar cuenta por qué los seres humanos tienden a rechazar la salvación que ya fue obtenida y ganada para cada uno de ellos en Cristo Jesús. Vamos a leer Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Porque los hombres prefieren quedarse en el pecado y no aceptar la salvación. ¿Qué te dice? Porque ellos prefieren seguir en el pecado y no quieren ser reprendidos por la palabra de Dios. Fíjense que la Biblia hace un claro énfasis en que la salvación no es un proyecto para dejarte en el pecado. La salvación es un proyecto para librarte del pecado. Ahora la persona dice, no, pero espérate, yo no quiero que me saquen de mi zona de confort donde yo puedo, bueno, yo me siento cómodo haciendo lo que estoy haciendo. Estoy mintiendo, engañando, adulterando, estoy viendo cualquier cantidad de cosas, haciendo cualquier cantidad de diabluras. ¿Para qué me voy a meter a ser cristiano? Bueno, sí, vas a tener que tener un cambio. Fíjense, Cucho puede preferir el alcohol y decir, bueno, mira, la verdad es que yo no quiero el hígado que me están dando. Yo prefiero mejor morirme los 30 días que me quedan y me quiero seguir bebiendo mi trago, déjeme tranquilo, esto es lo único que yo quiero tener en la vida. Es una opción que tiene Cucho. Cucho puede decidir y decirle a su amigo, mira, ¿sabes qué? No te sacrifiques, no me entregues tu hígado, porque en realidad yo prefiero hacer lo que estoy haciendo. ¿Saben que muchas personas están haciendo eso? Hay personas que prefieren no venir a Dios, no buscar a Dios, porque venir a Dios implica un cambio radical. Implica que obviamente yo acepté el hígado eterno y al mismo tiempo estoy aceptando entrar bajo la dirección del Espíritu de Dios, a obedecer los mandamientos de Dios, a obedecer la palabra de Dios.
Es una que prefiere no obedecer nada y decir, bueno, eh, yo quiero aceptar aquí lo que Cristo hizo por mí, pero yo quiero seguir en la adicción. Y Dios te dice, no puedes hacer los dos. O sea, Cucho no puede aceptar el hígado y seguir otra vez en la adicción, porque no tuvo sentido aceptar el hígado. Es un sinsentido. Es un sinsentido. Es como que yo quiera aceptar el sacrificio de Cristo en mi favor, pero no quiero seguir los lineamientos de la palabra de Dios que fueron, de hecho, escritos en la palabra por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien inspira la palabra de Dios y quien establece los principios del pueblo de Dios una vez que pasa por el proceso de conversión. Quiere decir que el Espíritu de Dios me va a estar diciendo a mí que es correcto, que es incorrecto a través de la palabra que él inspiró. Entonces, es importante que nosotros veamos esto porque gran parte del esfuerzo de las iglesias paganas es tratar de que el hombre consiga ser una persona moral sin Cristo. En otras palabras, es como que yo ahora tomo a Cucho y le digo a Cucho, Cucho, lo que se trata es que tú abandones la bebida. Si tú pones tu esfuerzo, tú haces yoga, tú haces ejercicios mentales, tú haces ejercicios de tal tipo, mira, hay energía y poder en ti para tú resolver ese problema. Y pensamos que la moralidad va a resolver el problema de la vida eterna. No, porque la vida eterna tiene que ser pagada por alguien que tenga vida eterna intrínsecamente, que nunca haya pecado y que esté dispuesto a entregarla en nuestro favor. Quiere decir que solo en Cristo se encuentra la salvación. Solo en Cristo se encuentra la salvación. Usted no va a encontrar la salvación de otra manera que yendo a la cruz, viendo lo que Dios ha hecho por usted y usted aceptando y diciendo, wow, yo no me merecía lo que tú has hecho por mí. Me lo entregaste todo. Me entregaste tu propia vida. No hay nada más valioso para ninguna criatura en este universo que su propia vida. ¿Y qué decir del Dios omnipotente, creador de todas las cosas? Lo más valioso de Dios es su vida. Su eternidad estuvo dispuesta entonces a entregarlo en favor de cada uno de nosotros para que nosotros tengamos vida. Y ahora que tenemos vida, ahora yo sí puedo trabajar con la persona los aspectos de conducta, los aspectos morales de la persona. Por eso, mi querido, cuando una persona actúa incorrectamente, usted sencillamente tiene que buscar una causa. Esta persona se desconectó de Cristo. Porque solo la desconexión de Cristo hace que entonces nosotros entremos en una estructura de egoísmo, en una estructura carnal, en una estructura de pecado, porque para pecar yo necesito desconectarme de Cristo. Los discípulos un día iban caminando con Jesús y ellos querían hablar de quién sería mayor en el reino de los cielos. Ellos se detuvieron un poco y dejaron que Cristo se fuera adelante, porque es imposible pecar donde Cristo está. Es imposible hablar incluso de temas que no debemos hablar donde está Cristo. Entonces hay que dejar que Cristo se mueva, se vaya un poco y ahora podemos hablar. No, yo quiero ser mayor, no, yo quiero ser mayor. Cristo así se frena un poquito y los espera y dice, ¿y de ustedes de qué vienen hablando? Y ellos se quedaron callados. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando de sus cosas personales, de sus ambiciones personales, de sus codicias, de sus egoísmos. Bien, donde está la luz, dice Juan 3, 19 y 20, no puede haber tinieblas. Usted prende un foco ahorita donde hay oscuridad, o prende un foco donde hay oscuridad, y la oscuridad como las cucarachas se van. Donde está Cristo, necesariamente se tiene que ver la luz, tiene que funcionar, no puede haber pecado. Y eso es bien importante que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos tratando de lidiar con el pecado cuando en realidad lo que necesitamos es entrar en una comunión plena con Cristo. Y estamos funcionando en la vida cristiana al revés. Hay muchas personas tratando de ser buenas,
desconectados de la palabra de Dios, desconectados de la oración, desconectados de la testificación, desconectados de los principios que la palabra de Dios ha establecido de cómo permanecer en Cristo Jesús. Vamos mañana a dar inicio entonces al tema de la cruz de Cristo. Vamos a dejar estos 10 minutos para preguntas, tanto del tema de ayer como del de hoy. Así que vamos a dar paso entonces a que no se queden dudas en todo el estudio.